Hola, yo soy Paola Naro, Dios sigue trabajando en mí y sí, voy a estar subiendo contenido todos los viernes por el momento. Entonces, hoy tengo una palabra para ti. Dios está cambiando tu situación. Si lo crees, en este momento escribe un amén y declara y di, lo recibo, lo declaro. Estas son una de esas frases que actualmente se está viendo muchísimo, ¿saben? Las frases motivacionales en las cuales a nosotros nos dicen, sí, es necesario creer, pero hoy hay algo que se está olvidando. Yo quiero hablarte de eso, que no es suficiente creer. Sí, ciertamente nos acercamos a Dios porque creemos en Él, porque sabemos que Él va a hacer algo en nuestras vidas, en esos momentos de dificultades o en esos momentos de crisis. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con este tipo de publicaciones? Es que muchas veces es muy fácil decir que creemos, pero la Biblia nos insta o nos hace ver a nosotros algo tan interesante. En Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Cuando leemos un poco el contexto de este texto, nos damos cuenta de que este texto estaba referido a los judíos y ellos tenían muy en claro de Dios, aún desde el Antiguo Testamento. A lo largo de la historia sabían quién era Dios. Entonces también se conocía de que los demonios también creían y aún ellos tiemblan. Es algo tan interesante y nosotros podemos creer en Dios, pero no exactamente estamos temblando. Pero eso no quiere decir que los demonios tengan una actitud de obediencia, de transformación o de tener una vida que reconozca genuinamente a Dios en su ser. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué pasa con muchos de nosotros como cristianos cuando ponemos nuestra confianza en este tipo de publicaciones en las cuales estamos pasando por momentos difíciles y al ver esta publicación decimos, ah, sí, este es un mensaje de Dios para mi vida, justamente es lo que necesito, pero no siempre es lo que se aplica a tu realidad? Porque no es suficiente creer. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede después? Cuando pasan estas cosas, muchos cristianos dicen, se frustran y dicen, por eso yo no quiero ir a la iglesia, por eso yo sé que no voy a encontrar nada de bueno, porque no ha pasado lo que yo necesitaba que pase, lo que yo quería que pase. Y eso es porque muchas veces no fue Dios exactamente que estuvo hablando a través de eso. Entonces lo que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros es que no es necesario solamente creer. Y para ver qué es tan interesante y tan importante este acto de obediencia, la Biblia nos habla en Juan 2, 3 y 4 y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En este texto podemos encontrar un punto tan importante que estamos olvidando todo este tiempo. Y es que en este texto nos menciona que en esto sabemos que nosotros le conocemos. Esta parte de conocer a Dios tiene un significado mucho más profundo. No se habla solamente de creer o de saber que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios me escucha, sino es tener esa relación con Dios. Esa relación con Dios que te insta a tener continuamente, diariamente, una actitud de rendición con Él, una actitud de amor a Él, de saber que todo lo que estás haciendo tiene un efecto en nuestras vidas, su voluntad. Él va a estar dirigiendo nuestros planes, Él va a estar haciendo lo que Él hace que nosotros podamos entender cuáles son sus planes y sus propósitos. Entonces, es tan interesante saber esto que vamos a saber que le conocemos a Dios también si guardamos sus mandamientos. Este término, guardar sus mandamientos, también es un término en la cual da significado, da sinónimo ¿a qué? A obediencia. Alguien va a guardar sus mandamientos de Dios o nosotros vamos a guardar los mandamientos de Dios si somos obedientes. Entonces, va mucho más de solamente creer, que también es importante, sí, pero
el otro lado es la obediencia, la rendición a Dios, el tener esa comunión con Dios, el estar buscándole a Él, el estar en continua comunión con Él, y también eso va a afectar no solamente nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Además de esto, nosotros estamos declarando también nuestra confianza en Dios cuando le obedecemos, porque eso es también algo muy recíproco, porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y lo que Él nos enseña. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario saber, como mencioné desde antes, la obediencia, el arrepentimiento, la humillación a Dios son aspectos muy importantes también para saber que es necesario cuando nosotros realmente queremos ser bendecidos, porque esa parte de la bendición tiene un trasfondo mucho más completo. No solamente es decir, si yo recibo la bendición de Dios y yo te pido, Dios, que me bendigas, no solamente es pedir la bendición, sino también tener ese acto de reconocer nuestras faltas, de reconocer que queremos amarle, de que queremos realmente tener una vida que le agrade a Él. La Biblia nos habla en Salmos 25:14, nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este salmo es tan interesante porque nos encontramos ante una realidad en que el rey David estaba implorando dirección, estaba pidiendo perdón y también estaba pidiendo protección. Al entender todo el concepto de este salmo, o todo lo que estaba hablando ahí el salmo, probablemente el rey David se encontraba en una de las circunstancias en el que estaba en peligro con sus enemigos. Además estaba reconociendo sus faltas, estaba pidiéndole perdón y también estaba afirmando su confianza en Dios. Entonces nos hace dar cuenta a nosotros de que no solo es pedir a Dios, no solo es creer en Dios, sino que también es muy importante tener o ponernos a reflexionar si estamos siendo obedientes con Dios, para que también las promesas de bendición de Dios a nuestras vidas se cumplan. Es necesario que la obediencia. Por eso dice este texto, la comunión íntima de Jehová. ¿Qué comunión estamos ¿De qué comunión estamos hablando? De una relación más cercana. Y aquí también algo tan interesante que tenemos que entender es con los que le temen. Entonces, si tú y yo nos estamos acercando a Dios para pedir y estamos esperando, primeramente tenemos que reflexionar si realmente estamos teniendo esa actitud de obediencia a Dios. Lo que sigue este mismo verso dice: y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, ¿qué quiere decir hará conocer su pacto? Sí, es necesario que tengamos una relación con Dios y Él nos va a hacer conocer su pacto. ¿Pero de qué pacto está hablando? Este término pacto tiene un significado que denota que se reconoce la soberanía de Dios y el hombre también tiene la responsabilidad de arrepentirse, de obedecer, de reconocer su situación delante de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, también debemos acercarnos con un acto de arrepentimiento, de reconocer y de decidir que Él sea el centro de nuestra vida, que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros, y no solamente porque queremos que haga un milagro o algo. Y de ahí es lo que quería que podamos entender, esta parte de que no es necesario solamente creer, no es necesario solamente declarar y reclamar, como dicen muchas publicaciones, porque estamos olvidando lo esencial, la obediencia. Cuando nosotros empezamos a entender y guardar los mandamientos de Dios, la obediencia no es algo tan complicado. Y no te estoy diciendo que yo soy perfecta, por el contrario, fallo, cometo errores, también sigo pecando, pero la diferencia es que estoy tomando en cuenta que necesito arrepentirme cada día y necesito que Dios siga trabajando en mí, y quiero cada día alegrar su corazón y no fallarle. Estoy también manteniendo mis tiempos de mi relación con Dios. Entonces todo eso influye en nuestra obediencia con Dios, ¿sí? Por eso es tan importante que recordemos esto. Las promesas de Dios se van a hacer vida en nosotros cuando también estamos poniendo de nuestra parte. Dios va a mostrarnos su pacto, sus bendiciones que Él tiene para nosotros, cuando nosotros también
concedemos o le correspondemos también a ese amor. Y no te estoy hablando de la salvación, como mencioné al principio, te estoy hablando de esa parte de entender la importancia de que la acción también tiene que ir de acuerdo a nuestras palabras. Yo no puedo decir que amo a Dios si estoy mintiendo continuamente, o si estoy dejando de lado mi vida devocional con Dios, o si no estoy buscándole a Él, si no estoy orando, si no estoy leyendo la palabra. Estoy haciendo todo lo contrario a lo que realmente hace un hijo de Dios. Porque ser cristiano no solamente es un título. Ser cristiano es reconocer, recordarnos cada día de que confiamos en Dios, pero también Dios nos pide a nosotros la obediencia, nos pide a nosotros un cambio de actitud, que reconozcamos que es necesario acercarnos a Dios realmente con un corazón que reconoce y que está dispuesto a que Dios nos muestre sus caminos, su voluntad, sus respuestas a nuestras oraciones y a lo que necesitamos. Así que te animo en este día a tomar en cuenta esto. Si solamente estás creyendo en Dios o estás obedeciéndole también, porque no solamente se trata de obras, sino se trata de un corazón que ame también a Dios en todo. Porque si tú dices amar a alguien, vas a cuidarlo, vas a respetarlo, vas a temerlo, no en el sentido de tenerle miedo, sino en el sentido de tenerle respeto y de corresponder también a Él, de la misma forma. De esa forma nos pide también Dios y quiere que nosotros como cristianos recordemos esto. Y algo muy interesante que también quiero que recuerden, cuando escuchan esta frase, todo va a obrar para bien. Di amén, amén. Probablemente pudiéramos decir tan fácilmente, pero recuerda la siguiente parte, es a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Ahí es donde que parte o se da a entender esta palabra de que ciertamente vamos a poder entender lo que Dios va a hacer en nuestra vida cuando le amamos a Él, cuando tenemos esa comunión con Él. Bendiciones.